Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente el anda del Señor. Hermanos y hermanas, la lectura del Evangelio de Lucas de hoy nos dice con fuerza el Señor: hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Estas palabras de Jesús son sumamente fuertes porque se ve cómo el Señor está recordando la historia del pasado, comparándola con el presente, tratando de que la generación que está en el presente se convierta. Es cierto que nosotros hemos tenido pasados muy feos, muy terribles, en donde inclusive han muerto muchos mártires a los cuales les hemos construido monumentos, pero en su momento nuestros antepasados los abandonaron. Es el caso de Bolognesi, por ejemplo. Es el caso de Grau. En algunos casos los mataron, como a Tupac Amaru, por ejemplo. O no hicimos nada por hacerlos a los demás, por hacer algo por ellos o por hacer que su causa pueda ser llevada adelante. Y uno de los problemas más grandes que tenemos ahora, por ejemplo, en nuestra procesión, en nuestra fe al Señor de los Milagros, es aplaudirlo con mucha razón porque Él está siempre con nosotros, pero a veces nuestro comportamiento, podríamos decir que reproduce lo que sufrió el Señor, porque muchas veces entre los peruanos no cambiamos, nos ratificamos en acciones que impiden la justicia. Por eso vamos a meditar esta noche esas palabras del Señor que nos dice con toda claridad: hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de las llaves de la ciencia. Ustedes han entrado y a los que intentan entrar les han impedido. Está sucediendo esto, hermanos y hermanas, en la propia iglesia. Gente que, siendo católica, se apropia de la llave del saber. Son católicos muy de misa diaria, de comunión diaria, casi ostentan enormemente el papel de católicos, pero luego se participa en una vida totalmente contraria, ¿no? Hay un problema de coherencia verdadera. He mencionado varias veces en el último tiempo los casos de grupos católicos que están pensando solamente en el dinero y en las ambiciones, o que nos predican cosas que no nos ayudan en la vida, que solamente nos dan miedo y nos hacen ser obsecuentes y no críticos con nuestra propia vida para cambiar. Estas palabras del Señor son exigentes. Muchas veces, dice el texto hoy día también, los escribas y los fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, teniéndole trampas para cazarlos en alguna palabra que salía de su boca. Esa gente que hacía estas cosas era creyente. Yo pienso que la mayoría de los creyentes de nuestra sociedad no es así. Es muy dócil con el Señor y muy bueno y cree en el Señor con devoción y con verdad. Pero también hay un sector cristiano, católico, ostentoso, que se autodeclara puro, sin mancha, y nos dice que todos los demás somos unos manchados y unos comunistas y unos hipócritas y unos mentirosos. Y eso tiene un sabor a orgullo, a vanidad, que no es cristiano. Todos los cristianos somos pecadores en conversión y por lo tanto tenemos que más bien ayudarnos todos juntos a convertirnos
Eso es lo que significa que el Señor camina por nuestras calles. Él está con nosotros para levantarnos de nuestras dificultades, de nuestros pecados, y también aquellos que se consideran puros, pues tienen muchas impurezas y muchos males que es necesario que afronten y que afrontemos todos. Todos tenemos que afrontar en el Perú. Lo digo porque a veces hay condenas, ¿no? Por ejemplo, se hace una determinada tarea en el Estado, alguien, y de una vez que lo bajan de su cargo porque tal y tal cosa, y las personas que están haciendo eso son personas que no están haciendo bien, no porque destituyen, de repente es justo alguna vez, pero ¿cómo viven esas personas que destituyen? ¿Cómo viven esas personas que están actuando como jueces de nuestra sociedad? Y en el fondo, en la práctica, lo que hay es una especie de complicidad con quienes actúan mal, y más bien hay como un quedar en como que todo lo que hacemos está muy bien hecho. El Señor ha sido siempre muy exigente en hacernos claros unos a otros de que necesitamos vivir la dimensión profética, inclusive predicando contra nosotros mismos. Nosotros no estamos aquí para justificarnos, sino para reconocer los límites que tenemos para mejorar juntos. Y entonces, cuando despreciamos, maltratamos a gente justa muchas veces, nos hacemos cómplices y a veces se ajusticia a quien no debe justiciarse, ¿no? Y en cambio los que en realidad han cometido cosas graves están muy escondidos, muy tranquilos, ¿no? Lo digo especialmente entre los creyentes. Todos los creyentes debemos convertirnos a una iglesia que esté lejos del dinero, lejos de la hipocresía, lejos de la mentira, y hacer una iglesia más verdadera, basada en el reconocimiento del bien de las demás personas y también el reconocimiento de los males propios. Que Dios nos ayude en este camino, que es un camino de conversión, y que este mes del Señor de los Milagros sirva para todos nosotros de aliento a este camino de conversión y de dicha. Y el Señor los bendiga y los acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su rostro es un milagro, su pecho ternura, su voz dulce consuelo y sus ojos piedad.